Éxodo 22 al 24. Esto contiene las leyes y regulaciones dadas por Dios, continuando, ¿verdad?, los capítulos que terminamos ayer. Y vemos primeramente la ley de la restitución. Esta ley no mandaba a las personas a las cárceles, sino que los que habían robado o cometido crímenes tenían que restituir lo que habían hecho. Así también se le aplicaba una pena adicional. Por ejemplo, si alguien hurtaba un buey, en restitución debía de pagar 5 bueyes. Así Dios lo estableció, de esta manera las personas aprenderían su lección. Al contrario, ¿verdad?, del sistema que tenemos actualmente, donde le privamos a la persona de la libertad y no necesariamente esto mejora las cosas o ellos aprenden la lección. Y abro un paréntesis aquí porque esto también es muy ignorado entre la comunidad de cristianos, entre nuestro caminar, porque no es simplemente una restitución de que yo me robé un lápiz y te devuelvo dos. Está también la parte de cuando hacemos algo incorrecto, corregir el daño. ¿Ve? Está también de que cuando laceramos alguna relación, alguna amistad o a alguien, poder restituir y restaurar en la medida que sea posible esa relación. Así que la restitución va mucho más allá de que si te robaste un buey o no, cómo lo aplicamos en este tiempo. No es solamente pedir perdón, es ver cómo yo puedo remediar las consecuencias de lo que yo hice. Se establecen normas sobre el robo y la restitución de bienes. Sabemos que en el mandamiento, en los 10 mandamientos se habló que no robarás. Pero entonces aquí se están dando unos principios específicos para que los jueces lo puedan aplicar al principio de la vida diaria y de la administración de la justicia en el pueblo de Israel. Se especifican compensaciones según el tipo de robo, según el crimen, y van a ser las consecuencias. Básicamente, se regulan los casos de daños a la propiedad ajena. Por ejemplo, como un incendio o un préstamo de bienes. Vemos que en el versículo 16 al 17 dice: si alguno engañare a una doncella que no fuese desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Y quiero aclarar esto: cuando está hablando de doncella, habla de una joven que no se ha casado, que es virgen, mientras que algunos utilizan este pasaje para justificar las relaciones íntimas antes del matrimonio. Realmente, claramente, aquí esto no es aceptable, ya que la persona tiene que hacerse responsable por haber hecho esto y la tiene que tomar entonces como mujer. En el versículo 16 dice que si alguno le engañare, porque vemos también que está este juego de palabras en el que las personas persuaden a jóvenes tal vez que pueden ser un poco más inocentes, prometiendo villas y castillas, y simplemente lo que quieren obtener es un placer temporero. Esto de tener relaciones íntimas casualmente está claramente penalizado, y esto conlleva a unas consecuencias que son duraderas. Recordemos que nuestro cuerpo son partes, son miembros de lo que es el cuerpo de Cristo, y que somos el templo del Espíritu Santo. Cuando habla del dote de las vírgenes, se refiere a que cuando una pareja iba a casarse, el novio le pagaba la dote a la familia de la novia, y podía pagarse, por ejemplo, con un objeto de valor, podía pagarse con animales o con dinero, dependiendo la condición financiera de la persona. En ocasiones también podía pagarse realizando trabajos. De aquí vemos que Jacob, cuando iba a casarse con Raquel, él acordó trabajar 7 años por ella. Esto es de acuerdo a lo que es el dote de las vírgenes. Esto podría ser una especie de compensación que se le daba a la familia de la novia por el trabajo que ella dejaría de realizar en la familia, y también podía servir para afianzar los lazos de amistad entre la unión de ambas familias. Demostraba que esta mujer ya dejaría de estar bajo el cuidado del papá y va a estar bajo el cuidado de su esposo. Y en el caso de que el padre no le permita a esta persona que sedujo, ¿verdad?, a la doncella,
en caso que el padre no le permita casarse con ella, aún así él debería de pagar el dote de las vírgenes. Y esto era un fuerte incentivo en contra, ¿verdad?, de esta persona por tomar ventaja de la joven. Así que esta práctica no solamente no eran aceptables, sino que es condenada a muerte. Estoy hablando del próximo punto en el que se prohíbe la hechicería, la idolatría y las prácticas inmorales, como la bestialidad. Vemos que este desorden sexual de la bestialidad no es algo nuevo, sino que es una práctica muy antigua. Y en muchas de estas ocasiones eran involucradas para ritos de dioses paganos. Así que esto lleva una sentencia, esta práctica lleva una sentencia de una condena capital. Se establecen normas para la protección de extranjeros, viudas y huérfanos, advirtiendo que Dios va a escuchar su clamor. Se condena la opresión económica como el cobro de intereses injustos. Se prohíbe maldecir a Dios y a los líderes del pueblo. Se ordena la entrega de las primicias y de los primogénitos y se insta a mantener la pureza y la santidad del pueblo de Dios, de lo que ya hemos hablado anteriormente. Éxodo 23 continúa con las leyes dadas por Dios a Israel y habla sobre las leyes de justicia y la misericordia. Se prohíben los falsos testimonios y seguir a la multitud en la maldad. O sea, porque la mayoría está haciendo el mal, eso no significa que esté bien. Se ordena tratar con justicia tanto a los pobres como a los enemigos, incluso devolviendo sus bienes perdidos. Nosotros debemos hacer el bien a todos. Así que la bondad y la generosidad no es solamente para aquellos que amamos o simpatizamos, sino que es para todos. Y no creo que nosotros necesitemos un mandamiento para hacer esto por un amigo, pero sí para aquellos que nos aborrecen. Jesús perfeccionó este mandamiento cuando dijo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Se condena el soborno y la opresión de los extranjeros, recordando que Israel también fue extranjero en Egipto. Nosotros podemos ser empáticos con personas que pasan situaciones difíciles, que están pasando situaciones difíciles, tal vez podemos ser empáticos, pero es bien diferente cuando ya hemos estado en esos zapatos, ¿verdad que sí? Así que esta parte no hubiese sido lo mismo, el de que ellos fueran, no oprimieran a los extranjeros, no hubiese sido lo mismo si ellos no hubiesen estado o pasado por Egipto. Y se establecen las leyes sobre el descanso y las festividades. Se establece el año sabático. Y esto es bien importante. El descanso no es solo para el ser humano, sino que de alguna forma u otra es para toda la creación de Dios. La tierra debe descansar cada 7 años para beneficiar a los pobres y a los animales. Por cada mandamiento que Dios estableció y los israelitas no cumplieron, hubo consecuencia. Tal vez en tu desobediencia no ves la consecuencia inmediatamente, pero en algún momento la retribución te va a alcanzar. La ley de retribución. Vamos a ver que Israel desobedeció a la ley del año sabático. ¿Y sabes qué conllevó esto? A 70 años de cautiverio en Babilonia. Por cada 7 años de desobediencia, su castigo fue de 70 años. Al ellos ser expulsados de su tierra, ahora la tierra podría descansar en la ausencia de ellos. Esto me recordó al tiempo de COVID, donde vimos un renacer de las especies, donde la naturaleza tomó una nueva fuerza. Me recuerdo una noticia que vi de Venecia en que los canales de agua se limpiaron. Tuvimos más contacto con la naturaleza. Hubo un detente en tantas áreas de la civilización que cuando tú salías hasta el aire se sentía diferente. Así que se ordena el descanso del sábado para todos, o sea, para los esclavos, para los animales, todos deberían descansar el 7º día y las leyes de Dios son para todos. Está en nosotros si la vamos a obedecer o no. Se instituyen 3 festivales anuales que son para honrar a Dios. Te estoy diciendo que esto lo estableció
Jehová. Esto no son leyes de hombre ni mandatos de hombre, sino que él estableció 3 festividades principales que son para honrar a Dios. La primera es el pan, la de panes sin levadura, la Pascua, o lo que en inglés se llama Passover, que hace más sentido, ¿verdad? Porque en la Pascua el ángel de la muerte brincó, saltó, pasó por encima de esos hogares que tenían sus dinteles marcados con la sangre del cordero. También se establece la fiesta de la siega o la fiesta de Pentecostés, que es conocida también como Shavuot, y se establece la fiesta de la cosecha, de los tabernáculos, de Sukkot. Y esta fiesta en específico la vamos a celebrar en el milenio. Y dice la palabra que debemos ir de año en año. Así que estas no son cosas que han pasado, sino que debemos de observarla. Se prohíbe ofrecer sacrificios con levadura y guardar la grasa de los sacrificios hasta la mañana. Vemos que la levadura simboliza el pecado. Se manda a llevar las primicias a Dios y se prohíbe cocinar un cabrito en la leche de la madre. Y tercero, las promesas y las advertencias sobre la conquista de Canaán. Dios promete enviar un ángel para guiar y proteger a Israel. Así que dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este ángel que Dios envía delante de nosotros, en el cual está su nombre, es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, quien ha ido a preparar morada para nosotros en el cielo, quien ha preparado ya el camino por el que debemos de andar. Se prohíbe seguir a los dioses de los cananeos y se ordena destruir sus ídolos. O sea, no hay convivencia alguna, no hay zonas grises, destruir sus ídolos. Dios promete bendición, sanidad, fertilidad y larga vida si Israel obedece. Las conquistas de la tierra prometida van a ser progresivas para así evitar el desorden. Y esto es bien importante porque Dios promete que Él los va a echar poco a poco, que Él va a sacar a los enemigos poco a poco, no de un cantazo. Y a veces nosotros nos desesperamos en nuestra oración y queremos que Dios elimine todas estas cosas que nos están aquejando o los problemas que estamos teniendo, pero en el proceso Él se glorifica. En el proceso nosotros nos fortalecemos, en el proceso crecemos, nos multiplicamos, ¿verdad? Y nos hacemos más fuertes. Así que Dios hace todo de una manera ordenada, siempre pensando en cuál es nuestro beneficio. Porque dice la palabra que si Él los sacaba a todos, las fieras salvajes iban a atacar al pueblo y los iban a vencer. Así que aún el enemigo siempre está trabajando a tu favor. Se advierte contra pactar con los pueblos y sus dioses para evitar que Israel caiga en la idolatría. Cuidado con quien haces alianza. Este capítulo resalta la importancia de la justicia, la obediencia y la confianza de Dios para recibir sus bendiciones y protección. En Éxodo 24 describe la ratificación del pacto de Dios e Israel en el monte Sinaí. Así que vemos la confirmación del pacto. Dios llama a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Abiud y a 70 ancianos a acercarse al monte Sinaí. Moisés comunica al pueblo las palabras y las leyes de Dios y ellos aceptan obedecer. Así que Moisés escribe la palabra del pacto y construye un altar con 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Vemos que Moisés envió jóvenes, los cuales ofrecieron un sacrificio de paz a Jehová. Y quiero resaltar esto porque en mi congregación le damos participación a los jóvenes y tomamos muy en cuenta los tomamos muy en cuenta a ellos. Y dice la palabra en Proverbios que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Este sacrificio que ellos ofrecieron, este holocausto, requería fuerza y requería habilidad. Un joven es un guerrero por naturaleza. Un joven es un sacerdote natural. Y esto no simplemente ocurrió aquí, sino que era una práctica antigua que se le era dada a los jóvenes, posiblemente a los primogénitos, y que ellos eran los que hacían esta parte de la holocausto y ofrenda hasta que se estableció o se ordenaron los levitas.
Así que yo exhorto a todos los padres, a todos los ministros, a todas las personas que estén de alguna manera u otra, ¿verdad? Con las manos en el arado, que siempre involucren a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, que también a veces son puestos aparte, porque todos, ¿verdad? Todos tenemos algo que aportar a la obra del Señor. Así que cierro paréntesis. Se ofrecen sacrificios y Moisés rocía al pueblo con la sangre del pacto. Esto simboliza su compromiso con Dios. La vida está en la sangre. Antes, antes este sello del pacto era de esta manera. Él con un hisopo rociaba la sangre del sacrificio sobre el pueblo, sobre el templo, los utensilios, pero luego Jesús vino y derramó su sangre una vez y para siempre. El pacto de la sangre de Jesús nos salva. Esto dice en Mateo 26-28, esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por mucho es derramada para remisión de pecados. Y vemos también la visión de Dios. Moisés, Aarón, sus hijos, los ancianos suben y ven la manifestación de Dios sobre un pavimento de zafiro. En este encuentro dicen que vieron a Dios y comieron y bebieron, y uno dice, ¿cómo esto pasó? Porque la palabra dice en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios, pero vemos que Jehová ha revelado esa naturaleza, que Él lo ha revelado de una manera que podía verse, que podía palparse. Dice este versículo de Juan 1:18, ¿verdad? Que Él nos dio a conocer al Padre. Así que vieron a Dios, más bien fue una manifestación que pudieron palpar una parte de la santidad, de la majestuosidad de Dios. Y esto sugiere también que hay unos aspectos aquí que fue una visión celestial que hace referencia al mar de cristal y al trono de zafiro donde está el Señor, como lo vemos en Apocalipsis 4:6 y Ezequiel 1, versículo 22 y versículo 26. Y dice que comieron y bebieron. Nosotros siempre vemos la coinonía. El Señor siempre quiere sentarse a la mesa con nosotros, compartir el pan. Y hay un principio hermoso en esta palabra de compartir el pan, porque esto era lo que llamamos el pacto de sal. Esto se usaba para sellar un tratado. Y vemos que cuando invitamos a personas a la mesa, amistades a nuestras casas, nosotros estamos pactando una amistad. Estamos diciendo aquí hay amor, aquí hay confianza, hay respeto. Quiero resaltar que unos versículos antes decía que nadie podía acercarse al monte. Y ahora vemos a los 70 ancianos con Moisés, Aarón, subiendo al monte. Recordemos que anteriormente él había edificado un altar con 12 columnas y allí hubo un sacrificio. Allí hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Tenemos que el altar representa a Cristo y los 12 pilares, que el número 12 es gobierno, y también las 12 tribus. Vemos que el gobierno de Dios es edificado sobre el fundamento, que es Cristo. Y vemos que ellos subieron hasta cierto lugar. Todavía hay unos límites. Recuerdan que en el resumen anterior les dije, Dios tiene unos límites, respeten los límites. Así que Dios no los destruye, en cambio ellos pueden contemplarlo y compartir una comida sagrada. Vemos que Dios llama a Moisés para recibir las tablas de las piedras, la ley y los mandamientos, y él sube acompañado de Josué mientras Aarón y Hur quedan a cargo del pueblo. La gloria de Dios cubre el monte Sinaí con una nube durante 6 días. Esta gloria es lo que conocemos como la Shekinah de Dios. La presencia de Dios se ve como un fuego consumidor en la cima del monte. Y esta descripción que están dando aquí de esa gloria de Jehová sobre el monte Sinaí debió haber sido algo aterrador, realmente. Pero aún así el Señor le dice a Moisés, ven, acércate a mí. La santidad de Jehová, su presencia, el poder que nosotros sentimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo se estremece, pero cuando Él nos llama y nos dice, acércate a mí, confía, acércate confiadamente a su presencia, porque el Señor quiere tener un tiempo contigo.
Moisés permanece allí 40 días y 40 noches. Durante estos días Moisés recibió todas las instrucciones acerca del tabernáculo, del mobiliario, de los accesorios, todo eso. Y cuando estamos en la presencia del Señor hay cosas que ya no nos importan. ¿Verdad que sí? Como la comida. Tal vez usted pensaría 40 días y 40 noches, ¿qué comió? O si comió algo. Bueno, vemos que Jesús, antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto sin comida, sin agua. Pero también vemos en la historia de Elías que el Señor lo sustentó y él caminó 40 días y 40 noches a este mismo monte. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Así que los alimentos y los vestidos, esto es lo menos que nos debe de preocupar, porque siempre que estemos buscando el reino de Dios y su justicia, Dios ha de añadir cualquier cosa que necesitemos. Confía que el Señor está en control, pero Él siempre quiere que te acerques a Él. Hasta aquí el resumen de hoy. Somos locos por Jesús.